Tengan un buen día. El trabajo que vamos a presentar es acerca de la reflexión de la película de Víctor Frankenstein, presentado por las estudiantes Michelle Arlene Mendoza Jorge y quien les habla, Fiorella Milady Ticahuanca Cutipa. Vamos a responder la primera pregunta. La película Víctor Frankenstein se ambienta en el auge de la sociedad moderna, una sociedad convencida de que la razón puede dominar toda la existencia, incluso la muerte. A lo largo de la película se evidencian una serie de conflictos en torno a los experimentos del Dr. Frankenstein. Dichos conflictos evidencian una sociedad premoderna que se va frente a la consolidación de una nueva sociedad, la sociedad moderna. En el filme, ¿de qué manera se evidencian los conflictos entre ambos tipos de sociedad? Además, ¿qué puede interpretar acerca de estos conflictos? Bien, la sociedad premoderna se refiere al hombre medieval, cuyas características eran la creencia en el otro mundo, la metafísica, el miedo a Dios y la imprecisión filosófica y de una sociedad simple, medieval y primitiva. Pasamos a la moderna, donde las creencias tradicionales se sustituyen por la visión racional y de la ciencia en el mundo. En el filme de Frankenstein, basado en la novela, se evidencian diferentes problemas sociales, donde el protagonista, Igor, tiene relevancia precisamente en el trama se desarrolla desde la perspectiva de Igor, el jorobado, que lejos de su deformidad, por la cual lo humillaban y se burlaban de él en el circo donde trabajaba, pero Igor tenía mucho conocimiento tanto de anatomía, de física, de química, y dicho conocimiento no era valorado en esa sociedad. La gente solo se fijaba de su deformidad. Este es el primer conflicto social de esta época. La aceptación social era pensar que las apariencias era lo primordial y más no el sujeto, que tenía como talento o sabiduría. Víctor Frankenstein en ese momento sí lo valoró y lo rescató del circo, haciéndole valer el conocimiento y potencial que éste tenía. Otro conflicto que vemos es la ciencia sobre la religión, que en esta época era un dogma o verdad absoluta. El detective que defendía la religión decía que la vida es una creación sagrada con inicio y final. Pero Víctor Frankenstein, que defendía la ciencia, decía que la vida es la demostración y producto de la química aplicada. Con ello se destruía que a la religión y en su raciocinio Víctor se propone ayudar a la humanidad a partir de su investigación sobre la inmortalidad, creando experimentos con un mono con partes de animales al cual aplicaban electricidad, tecnología, que no se conocía antes, que era un avance enorme, pero fue demasiado lejos para su época, y su obsesión tuvo terroríficas consecuencias. Otro conflicto se aprecia es el pensamiento científico. Lo adelantado de la ciencia para esta época, Víctor ya tenía como hipótesis el conocimiento de la fertilidad in vitro, es decir, sacar el óvulo de la mujer y con un esperma del hombre metiéndolo en un tubo podía darse la fecundación. También podemos ver cómo una obsesión puede conducir a un desequilibrio ético y moral. Víctor, a raíz de la muerte de su hermano Henry, se obsesiona y se propone a crear vida o volver a traer a la vida después de la muerte a través de la ciencia y el conocimiento que tenía, creando una criatura abominable, quizás con vida, pero sin conciencia y pensamiento, lo cual supone la nada. Un ser sin pensamiento y conciencia propia es inerte en el sentido filosófico. Se estaba dejando de lado la ética y la moral en la industria y la ciencia. El monstruo de Frankenstein es un ejemplo de lo que puede pasar si no hay ética en el uso científico, una abominación. Entonces se ve que mientras la sociedad premoderna era temerosa de Dios y las creencias religiosas, en el salto de la sociedad moderna supone un alejamiento a esas creencias
y pensar que el hombre con la ciencia puede crear o lograr la inmortalidad. Pregunta número 2. ¿Qué relación guardan los ideales de la modernidad, el sujeto cartesiano y el objeto de la ciencia humana de Francis Bacon? La modernidad prioriza la racionalidad y el pensamiento científico. René Descartes, mediante el sujeto racional, solo se puede decir que existe aquello que puede ser comprobado. Y Francis Bacon elaboró el método empírico de la filosofía y abrió un paso a la filosofía inductiva. La modernidad, en las explicaciones religiosas, se reemplazan por la razón, rechazan la tradición y la subjetividad se vuelve central en el pensamiento moderno. La reflexión individual posibilita la científica a través de la estructura de la autorrealización. René Descartes, en el sujeto cartesiano, consiste en el escepticismo metodológico. Se duda de cada una de las dudas. Establece, solo se puede decir que existe aquello que puede ser comprobado. El sujeto lógico, racional, el cogito, el cual se abre paso a la subjetividad, todo está en sujeto ergo sum. Francis Bacon proclama que la finalidad del conocimiento consistía en la capacidad de la ciencia sobre la naturaleza. Así que tenemos que y el subjetivismo, la ciencia y la religión, el individualismo y el método inductivo es lo que tiene una brecha relación en lo que es y los ideales de la modernidad. Conclusiones. Frankenstein tiene un planteamiento filosófico propio, el deseo de mortalidad y las horribles consecuencias de los actos no éticos del hombre. Su mensaje supone una novedad cognitiva, que es la respuesta propuesta en el mito a la pregunta sobre la inmortalidad. Y esta respuesta lo es sobre una sociedad más justa e igualitaria, donde no existe el egoísmo individual. En la segunda pregunta sería la conclusión. Los ideales de la modernidad están sustentados en base a la filosofía de René Descartes, del sujeto cartesiano y el objeto de la ciencia humana de Francis Bacon, con la racionalidad y el empirismo, dejando ver que la ciencia puede dar una explicación a los diversos fenómenos. Gracias.